Del comunismo al consumismo. ¿Hemos ganado? ¿Hemos perdido? La gente está cómodamente sentada detrás de un monitor viendo el espectáculo de su exterminio. Te amo. Solo prospera lo que el sistema quiere que prospere. Sistema eres tú. Y por un tiempo fue bueno. El segundo renacimiento de Animatrix. El doloroso pasado reciente se convertirá en lo que fue la guerra de Troya para los griegos, un referente continuo al cual visitar cada vez que nos expliquemos cómo llegamos aquí. El neoliberalismo en el que estamos sumergidos está manchado de sangre, pólvora, delación y vigilancia. Fue bajo amenaza que emprendimos este camino y luego, seducidos por el hedonismo del sistema, caímos en la entretención y en la farándula, que, como hemos visto, no ha bastado para dejar de percibir las fisuras de un sistema impuesto, desleal, injusto y tramposo. Marco Antonio de la Parra, 2013. Cada vez que en la historia de un conjunto de elementos se conservan ciertas relaciones, se abre espacio para que en todo lo demás cambie en torno a lo que se conserva. Primera ley de la biología. El curso que sigue la historia de los seres vivos es guiada, momento a momento, por los deseos, las preferencias, los gustos. Segunda ley de la biología. Humberto Maturana. De aquí en adelante lo llamaremos Sacha Romesín, como a él le habría gustado ser nombrado. Ha cambiado mucho el mundo, y sobre todo el núcleo del mundo, que es nuestro corazón. A las pequeñas variaciones de inclinación que este aparato cordial sufre, corresponden los cambios más gigantes en la perspectiva universal. José Ortega y Gasset, Ideas de los Castillos. Si nuestros dioses y nuestras esperanzas no son más que fenómenos científicos, entonces debemos decir que nuestro amor también es científico. La Eva futura. Ghost in the Shell. Innocent. Para sobrevivir, solo hay una vía: romper con la inercia del mercado omnipotente o dejarse llevar por el caos y la barbarie hacia donde nos dirige. La prueba a la que nos aproximamos es dura. Implica una ruptura política profunda con la mentalidad económica que se rige por la tiranía de los promedios macroeconómicos. La gran prueba del siglo XXI radica en satisfacer los derechos sociales, pero dentro de los límites que nos impone la biosfera. Y en esa ecuación no hay margen para el incremento del beneficio privado.
Álvaro Ramis, Le Monde Diplomatique, marzo 2017. O inercia destructora de mundo. El facsímil de mi libro, pronto a editarse. Este poema fue escrito hace, eh, bueno, efectivamente, 5 años, en 2017, al leer esa columna de Álvaro Ramis en el Le Monde Diplomatique, que me hizo pensar en todas las otras citas y cómo finalmente todo se trata, retomando ¿cómo se llama? El marco conceptual enunciado la semana pasada, mi tesis filosófica doctoral de filosofía de la historia, en que la historia no es más que un proceso de reduccionismo al absurdum, reductio al absurdum. Ese, esa es la dinámica fundamental y esencial de la historia humana. Todo se reduce hasta llegar al absurdo. Bueno, hemos llegado a la era de lo absurdo, en que preferimos que la humanidad se extinga y junto con ella millones de especies vivas a cuestionar los fundamentos del capitalismo, que son esencialmente inhumanos. La semana pasada me enteré que eh, nuevamente hay niños muriendo de hambre en Argentina y en Brasil, producto precisamente de un proceso económico capitalista, que es la venta de alimentos. Recuerdo al también argentino Aníbal Luporini, cuando me dijo que no había nada más inhumano en este planeta que vender alimentos. Y es por una razón muy sencilla. Si no tienes dinero para comprar alimentos, te mueres de hambre. Frente a la indiferencia de todo el mundo. Porque no es una cosa que, oh, sorpresa, no lo vimos venir. La FAO, hace una década, cuando menos, viene hablando de crisis alimentaria. La FAO es la organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Entonces no es nada que no haya sido ya previsto con décadas de anticipación, a lo cual ninguno de los gobiernos ha reaccionado a tiempo. Y decir, mercado, hasta aquí llegas, chanta la moto, con los alimentos no te metes. Ningún gobierno en toda la Tierra ha sido capaz de hacer eso. Yo no sé de empresas estatales productoras de alimentos. Por lo tanto, no puede decirse ningún gobierno ni ningún Estado que está a favor del pueblo si no es capaz de tomar en sus propias manos y responsabilidad alimentar a su gente.
En vez de estar pensando estupideces, ejemplo, el gabinete de Boris, que es una soberana estupidez, por donde se le mire. La primera medida de todo gobierno realmente responsable y éticamente válido, es decir, legítimo, sería expropiar todas las empresas de alimentación y convertirlas en estatales. Así de simple. Porque es la única manera de que las personas no mueran de hambre. Si dejamos en manos del mercado la alimentación nuestra, estamos condenando a millones de personas a padecer hambre y a cientos de miles anualmente a morir de hambre. Según las cifras optimistas de la FAO, están muriendo 18.000 niños de hambre diariamente, la mayoría africanos. Por lo tanto, ¿a quién le importa esos hueones negros culiados? Váyanse a la concha de su madre. Pero en segundo lugar son asiáticos, sobre todo de Oriente Medio, porque obviamente son un desierto que no produce alimentos, tal como mencionamos la vez pasada, y ahora se suma Latinoamérica. Latinoamérica, un argentino ultraderechista decía, ¿cómo puede ser que los argentinos, que producimos alimentos para 400 millones de habitantes, estemos muriendo de hambre? Y yo le decía muy simple, tu mismo mercado, tu mismo capitalismo neoliberal, que dice que si no tienes dinero no puedes comer, no puedes comer. Te está condenando a la muerte por hambre. El sistema que tú tanto defiendes te quiere muerto, no te quiere vivo, porque le estorba. ¿Y por qué le estorba? Porque no eres un científico o un ingeniero que está produciendo alta tecnología. Porque no eres un militar capaz de matar a otras personas para defender tus capitales. Desde que Estados Unidos en 1971, bajo la administración Nixon, derogó el patrón oro, el único fundamento que tiene el dólar son sus armas y su ejército. Y ahora que está en crisis, y en una crisis sistémica terminal desde mi punto de vista, histórico, porque entró en la misma, eh, terminó, porque está en la misma espiral hiperinflacionaria de la República de Weimar y de la crisis del siglo III del Imperio Romano. O sea, ¿te imaginas un siglo de hiperinflación en el Imperio Romano? Eso es lo que nadie te enseña en la escuela, porque no es importante. Porque si tú lo supieras, te darías cuenta que cuando se entra en un ciclo de hiperinflación, el sistema político que la sustenta termina acabado, colapsado completamente. Y eso es lo que le va a pasar a Estados Unidos, como le pasó a Roma, como le pasó a la República de Weimar, etcétera, etcétera. Muchos ejemplos históricos, pero esos son los más famosos que puede ir a googlear inmediatamente después de este video. Por lo tanto, nuevamente lo que decíamos al principio, todos los que están diciendo que esto es simplemente una crisis acotada de instituciones, de modelos, son mentirosos. No, esto es una crisis civilizacional y cuando se acabó el Imperio Romano, murió la mitad de la población del Imperio Romano porque esa mitad de la población vivía gracias al alto nivel de organización y tecnológico que había logrado el Imperio Romano. Era nada menos que la pacificación del Mediterráneo completo. Bueno, el Mediterráneo actual es el Océano Atlántico, Europa, Estados Unidos, que durante 2 siglos ha sido el eje de la historia universal. Ese periodo histórico está acabando. El punto
es saber que el traspaso del Atlántico al Pacífico va a ser una continuación de ese periodo en donde el eje pase de Estados Unidos a China, o, como estoy previendo, es otro ciclo, porque ya no vamos a tener a Estados Unidos ni a Europa, sino que solo vamos a tener a China, lo cual implica un regreso a la Edad Media, porque cada subcontinente se va a encerrar en sí mismo ante la dificultad del transporte, porque no va a haber petróleo, y por las dificultades de tipo administrativa que van a hacer la desglobalización, como le llaman algunos, como Kaiser Report, por ejemplo, que ya viene hablando hace varios años de la desdolarización y la desglobalización. ¿Quién ha tomado eso en cuenta a la hora de pensar la realidad, a la hora de establecer planes económicos y planes políticos? Pienso justamente en el gobierno de Boric como un gobierno de imbéciles, así de simple, incapaces de darse cuenta en qué mundo estamos viviendo. Ellos creen que estamos viviendo en el mismo mundo de siempre. Esa es la razón por la que pusieron a Marcel, porque Mario Marcel representa precisamente ese mundo economicista neoliberal que cree en los equilibrios macroeconómicos, cuando los equilibrios macroeconómicos nunca existieron, o si alguna vez existieron ya no existen ahora. Todo está en desequilibrio. Estados Unidos solo existe porque es el dueño de la impresora de dólares. Yo, si no, pregúntenle a los partidarios de Kass que llamaban a comprar dólares porque el gobierno de Boris iba a significar la ruina económica y había que resguardar las inversiones o el capital en una moneda dura, supuestamente, cuando no hay nada más volátil que el dólar, precisamente por esta sobreimpresión. Y es tanto el dólar que existe en el planeta, que ya no saben dónde esconderlo. Y un principio económico básico de oferta y demanda, cuando hay mucha oferta, la demanda baja y por lo tanto el precio baja. El dólar está a punto de desmoronarse de su valor y eso ya se está observando en Chile. Por eso que a pesar de toda la inestabilidad y de todo el miedo que existe a que Boris convierta en Venezuela a Chile, la famosa Chilezuela, el dólar baja de precio, porque hay tanto dólar, que es imposible que el dólar valga mucho. De hecho, el dólar no debería valer nada, nada. Y quien cree que está refugiándose en el dólar es estúpido. Bueno, siempre lo he dicho. Ser de derecha y ser pobre es ser el estúpido de los imbéciles y el más idiota de los tarados. No cabe otra cosa. Bueno, ellos cayeron en la estafa Ponzi del dólar. Hay un sitio, internet, precisamente inglés, que se llama Planet Ponzi. Y justamente ellos dicen esta tesis, la han enarbolado hace más de una década. La economía es una estafa Ponzi y dentro de esa estafa Ponzi, la más estafa Ponzi
es el dólar. Entonces los fachos son todos unos imbéciles estúpidos que apostaron por la estafa Ponzi y ahora están siendo estafados. A tal punto que les gusta ser estafados, porque les gusta la FP, les gusta las ISAPRES, les gusta el modelo neoliberal, que es una pura estafa. No es un sistema económico, es una estafa piramidal. Que decíamos acerca de las pirámides en el programa pasado. Es el perfecto símbolo geométrico de una sociedad patriarcal. Patriarcado y capitalismo inhumano, porque el capitalismo y el patriarcado son inhumanos, son lo mismo. 30 segundos de silencio por los 18.000 niños muertos de hambre solo hoy. Ojalá YouTube no me rechace el tema inicial por cuestiones de copyright. Para todos los que no lo conocen, les presento Gris. Wow, una llamada. Wow, es mi señora que me acaba de llamar. Voy a tener que interrumpir. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.